Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy es martes 8 de diciembre y este es el Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús. Mi nombre es Miriam Groló. Este ministerio es un estudio bíblico de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, que estamos en la ciudad de Castleberry, en Florida, y nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago. Si usted está aquí por primera vez, nos visita por primera vez en esta grabación, somos un grupo de mujeres, ya que no nos podemos ver físicamente, nos estamos reuniendo a través de la plataforma Zoom y grabamos este estudio para aquellas personas que no pueden estar con nosotros en vivo los martes, ya sea es un estudio de mujeres, pero están invitados niños, jóvenes, varones, de lo que sea, quienes quieran estar son parte de esto y estamos discutiendo el estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe. Estamos por la lección número 6 de 13, así que no se preocupen, aunque vamos por la número 6. Por favor, si usted quiere ser parte de este estudio, por favor comuníquese con nosotros a través del email msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com. Se comunica con nosotros a través de ese email, le podemos dar las instrucciones de cómo obtener el material. Es un material barato, fácil de obtener, el envío es gratis y está en español. También lo tenemos, existe en inglés para las personas que prefieren el material en inglés. Y ahí también está acompañado el complemento de este estudio. Son unas predicaciones que se pueden escuchar o leer tanto en español como en inglés. Esa parte es gratis, está accesible en un website que se comunica con nosotros y le dejamos saber. Son fundamentos de nuestra fe que son importantes en todo momento de la vida, así que muchas personas están repasando estos conceptos, para otras personas están viéndolos o escuchándolos por primera vez, pero siempre es bueno repasar estas cosas y aprender, y es interesante como tantos de nosotros vemos pasajes bíblicos que a lo mejor hemos visto muchas veces, pero de momentos como que se nos prende el bombillón de que esto es lo que esto de verdad quería decir, o mira, no había visto esta parte de este pasaje, no había visto ese detalle. Estaba compartiendo con alguien ayer sobre el pasaje de cuando el ángel Gabriel le está profetizando a la visita a María y le dice que ella va a tener a Jesús. Y después que le dice eso, que es suficiente noticia para uno caerse, ¿verdad? La pobre muchachita, notición que le dieron. Pero es interesante, a mí siempre me había estado bien curioso que justo, Dios mío, eso no tiene que ver, pero se lo tiene que ver con la Navidad. Y les quiero decir como un ejemplo, porque de verdad que yo salí súper emocionada de lo que aprendí o de las cosas que leí ayer. Y es del devocional ese que les hablé de Adviento. Pero el punto es que después que Gabriel le dice a María que ella va a tener a un hijo, y le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es lo que le dice. Y la próxima oración, bueno, y la continuación de esa oración es, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y a mí esa frase siempre me había estado interesante porque yo pensaba, eso será como que otra cosa, o será de lo mismo de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque uno lo que recuerda es que, pues, que Jesús fue concebido, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y por eso pues su papá biológico no es José. Su mamá biológica sí es María, pero su papá biológico uno pues siempre hemos sabido que es el Espíritu Santo. Pero esa frase de que el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, yo siempre decía, ¿qué quiere decir eso? Y he buscado comentarios y eso, y de verdad que no había encontrado algo en particular que hablara sobre eso. Y este devocional que estoy leyendo hablaba sobre eso y bueno, nada, yo quedé fascinada, estuve ahí, me perdí, bien interesante porque el hombre pues hace referencias al Antiguo Testamento, en otros momentos en el Antiguo Testamento donde se utiliza ese verbo de cubrir, y uno de esos usos fue cuando en el monte Sinaí, al final de Éxodo, en Éxodo 40, cuando Moisés no puede entrar, Moisés no puede, no la pueden, no puede ir al tabernáculo, no puede entrar al tabernáculo porque estaba cubierto con la gloria, con una nube que era la misma presencia de Dios.
Y también lo habla cuando en Marcos usa también esa frase de cubrir, cuando están hablando de la transfiguración, cuando dice que una nube los cubrió a Jesús y a Elías y a Moisés, es también una manera de expresar la misma presencia de Dios en ese lugar. Así que y el otro lugar donde se expresa, se utiliza esa palabra de cubrir es en el Salmo 91, cuando dice con sus plumas te cubrirá. Es también la misma expresión en hebreo de lo que significa, o sea, es cubrir, pero es que es la misma presencia de Dios ahí. Así que eso, digo, para mí fue como que bien bonito ver cómo lo que Gabriel le está diciendo a María es que la misma presencia de Dios va a estar allí y va a ser el padre de ese hijo. Así que nada, eso me dio mucha emoción y alegría y recordar pues de lo que se trata la Navidad y lo que eso implica y que tiene que ver con lo que estamos estudiando, ¿verdad? De salvación, sobre la salvación, que es lo que estamos hablando, del tema que estamos hablando en esta lección. Voy entonces a compartir con ustedes lo último que estábamos viendo. Voy a dar un repasito para quizás las que no pudieron estar. Ay, mira, por ahí está Dalia, espérate mamá, déjame ver cómo, para ponerte, perdónenme hermanos, para poner a Dalia que acaba de llegar para que también pueda ser co-host. Bienvenida, Dalia. Ok, ya. Uy, ok, ya. Voy para los que no pudieron, los que no han estado con nosotros anteriormente, pues voy a dar un repasito nada más de dos diapositivas que discutimos. La semana pasada fue cuando empezamos a discutir la lección número 6. La lección número 6 habla sobre la salvación y como les dije, pues este es el estudio bíblico Fundamentos de la Fe y estamos hablando de la salvación. La semana pasada comenzamos, no voy a repasarlo todo, ¿verdad? Pero no se preocupen, todos los que les interese, les va a llegar cuando terminemos de discutir la lección, les voy a enviar por email esta presentación de PowerPoint, así que pues lo van a poder tener para referencia, para ustedes mismos repasar o compartirlo con quien ustedes quieran. Esto es libre de repartir por ahí porque es algo hecho acá en la casa. Les iba a decir algo y se me olvidó. Lo de repartir, no importa. Ok, vamos a repasar dónde era que nos habíamos quedado. A manera de repaso, ¿verdad? Estamos hablando sobre la salvación y a manera de repaso, lo que vimos la semana pasada discutiendo específicamente los versículos 29 y 30 del libro de Romanos, el capítulo 8. Que mucha gente ha dicho que ese es el mejor capítulo de la Biblia o el capítulo favorito de la Biblia, ¿verdad? Y estoy segura que vamos a encontrar personas que no están de acuerdo con eso, así que de verdad eso no, la Biblia no dice que el mejor capítulo de la Biblia es Romanos 8, ¿ok? Así que usted no se vaya a puños con nadie discutiendo qué dice, no, eso es una cuestión, ¿verdad? De preferencia de opinión, un asunto de opinión. Así que, pero muchas personas piensan que ese es el mejor capítulo pero ciertamente está ahí. Si usted no piensa que es el mejor, léalo y a lo mejor cambia de opinión o a lo mejor lo pone entre uno de los favoritos, porque realmente es un capítulo wow, que es tan completo y que habla de tantas verdades, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es verdad, toda la palabra de Dios es verdad, pero hay capítulos, hay partes de la Biblia, ¿verdad? Que nos llegan al corazón y que son centrales, son fundamentales para nuestra fe, para nuestra doctrina. Y ese capítulo pues habla de una manera tan preciosa sobre lo que es el amor de Dios y lo que es capaz de hacer y de dónde llega y hasta dónde llega. Y es como a veces se habla de este capítulo, es que habla desde la eternidad, o sea, hablando del pasado, de antes de los tiempos, antes que empezara la historia de la humanidad, y habla hasta la eternidad. Y esto es uno de los pasajes donde vemos eso, porque cuando hablamos de la cadena de oro, que también esta frase no es una frase bíblica, ¿ok? Esta frase no es una frase bíblica, se le llama así, como se le llaman también a otros pasajes, pero la cuestión de oro, del adjetivo que es de oro, en el sentido de oro porque valioso, principal, fundamental, importante.
porque están hablando de los pasos de la salvación, según están expuestos en estos dos versículos de Romanos 8, 29 y 30. Y se le llama cadena porque hablan como de los pasos a la salvación. Y también ahí les tengo que decir que hay personas que también entienden, o se entiende que aquí a lo mejor hay unas partes, por ejemplo, usted piensa en la parte de santificación. Si vamos por los pasos, la parte de santificación no está aquí, pero está implícita, ¿ok? Porque fíjese que en el mismo pasaje, en el mismo versículo 29, aquí mismo habla de que nos está para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Y ese es el proceso de santificación. Aunque no está explícito en esta cadena de estos 5 pasos, la santificación es parte de ese proceso y donde iría sería entre justificó y glorificó. ¿Ok? Ahí es donde iría. Eso es un ejemplo de conceptos que a lo mejor usted piensa, ay, esta cadena le falta. Eso es una de las cosas que a lo mejor usted piensa que falta. También podemos pensar que la cuestión de la fe no está ahí. O sea, el paso de fe, de arrepentimiento, de creer, como el momento de conversión per se, tampoco está explícito en esta cadena, pero sí está implícito, como también el concepto de santificación. Así que no piense que esta cadena es una cosa como le dije ahorita, no se vaya a los puños, que aquí está todo, porque es posible que usted piense que hay cosas que faltan aquí, pero aquí está como los pasos en general, ¿verdad? De principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Y me gusta pensar en eso, de cómo está todo incluido. Y desde cuándo empezó este proceso, ¿verdad? Desde cuándo empezó este proceso. Así que nada, a manera de repaso, como empieza el proceso, los pasos de salvación, es que nos conoció de antemano, a aquellos que conoció. Y recuerda que de antemano es, pues desde antes de los tiempos, desde la eternidad, y el aspecto de conocer es una cuestión de intimidad, implica intimidad. No es simplemente que Dios sabía que aquella es Evangelina. Sí, esa es Evangelina. Sí, yo sé quién es ella. No, es una cuestión de intimidad, y ahí envuelve la cuestión del amor, de que Dios la vio desde el momento, desde antes de los tiempos. Dios nos vio y nos conoció, y ya empezó esa relación de amor, claro, no de parte de nosotros para Dios, sino de parte de Él para nosotros. Recuerden que esto todo, como hablamos la semana pasada, entiende y está fundamentado en que la iniciativa siempre la tomó Dios. Siempre Dios tomó la iniciativa del plan de salvación y de la ejecución de esa salvación, y es lo que vamos a ver después en el próximo paso, la cuestión de la culminación, o sea, de principio a fin, desde el diseño del plan, la ejecución del plan o llevarlo a cabo, y a la culminación hasta el fin del plan de salvación, quién es el agente, el sujeto en ese plan, en esa oración, en esa acción, esas acciones, quien las lleva a cabo es Dios. Es la iniciativa de Él hacia nosotros. Él se acercó, Él nos llamó, Él nos buscó. Y a través de la Biblia, eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos vez tras vez, a través de la Biblia. Eso no es una cosa exclusiva de Romanos 8, 29 al 30, ¿ok? Vemos siempre la iniciativa de Dios. Eso entiendo que lo vimos la semana pasada, no recuerdo si lo llegamos a ver, o a lo mejor lo mencionamos, cuando en Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, ahí es que está también eso implícito, donde como la actividad, la iniciativa es de Dios. Así que aquellos que conoció, los predestinó, los llamó, esa parte o sea, los predestinó a salvación, los llamó en el momento donde usted y yo sentimos ese llamado. Y esto, yo no sé si lo hablamos la semana pasada, pero es importante que usted y yo lo veamos, que este llamado es el llamado, sí, lo dijimos, que es el llamado efectivo, en el sentido de que fue el momento cuando el llamado, nosotros respondimos a ese llamado, ¿ok? Fue el llamado que ¡ting! Porque no sé si ustedes, pero muchas de ustedes se tienen que identificar con esto, como a lo mejor antes de nosotros decir sí, ok, yo caí en cuenta, esto entendí mi condición de pecadora y mi necesidad de perdón, mi necesidad de tener un Salvador y de reconocer a ese Salvador como Jesús, y que solamente a través de él puedo tener reconciliación con el Padre.
A lo mejor tuvimos varios llamados. Escuchamos la palabra muchas veces. Escuchamos a pastores o predicadores muchas veces, a evangelistas muchas veces, pero no tomamos ninguna decisión, no tuvo ningún efecto en nuestro espíritu, en nuestra mente de ese reconocimiento. Así que cuando habla aquí de que nos llamó, habla del llamado, el que tuvo el efecto, ¿ok? El que fue efectivo, el llamado de que aquí es, sí, esa soy yo. Eso habla de mí, esa soy yo, esa pecadora soy yo soy la que necesito ese Salvador. Entonces a los que llamó los justificó y esa es la parte de hacernos libres de culpa, ¿verdad? Es el término legal de que nos hizo libres de culpa, de pecados pasados, presentes y futuros, pero por Jesucristo, a través de Jesucristo, no que usted y yo nos justifiquemos a nosotros mismos, porque ninguno de nosotros somos capaces de hacerlo. La Biblia es clara de que cuando infringimos la ley en una partecita de la ley, infringimos toda la ley, ¿ok? Somos pecadores, somos culpables, infringiste la ley, ya, fallaste a la ley, no tienes justificación en ti misma, en ti mismo. ¿Ok? Y entonces, por último, el último paso es de glorificación, que como dijimos, está también en el término en pasado, porque así de cierta es la glorificación, ¿verdad? Así de certero es el proceso, el paso, los pasos de salvación. Si Dios nos conoció, si Dios nos predestinó, si Dios nos llamó, si Dios nos justificó, usted cuente con que nos va a glorificar. Y por eso es que está expresado en término, en el tiempo pasado, ¿ok? Pero esas en general, pues son en resumen, son los pasos de la salvación que ayer era que que los habíamos discutido y donde nos quedamos la semana pasada, después que habíamos discutido los pasos, después vimos el propósito de Dios en la salvación y vimos la responsabilidad del hombre en la salvación y nos quedamos aquí. Habíamos terminado de discutir las contestaciones a las preguntas en su página 48. En la página 48 de su manual, ahí fue donde nos quedamos y discutimos toda la sección B y C del 1 romano. ¿Okay? Ahí fue donde nos quedamos. Les recuerdo de estar escribiendo sus peticiones, las personas que nos están viendo por YouTube, si usted tiene alguna petición que quiere que le acompañemos a estar orando en la semana por ella, por favor escríbalo, no lo puede escribir en el chat, pero escríbame al email de las mujeres, me puede escribir a mí personalmente, si no tiene mi información puede comunicarse con nuestra iglesia y nuestra asistente administrativa le puede dar mi información para que se comunique con nosotros o con nuestra hermana Naila o con nuestra hermana Glorini, también por texto o por email nos puede mandar sus peticiones para incluirles y estar orando por ustedes esta semana. Que aunque usted no esté aquí los martes con nosotros en Zoom, también le incluimos en nuestras oraciones y estamos orando por ustedes en la semana. Así que aunque no está aquí con nosotros los martes, usted es parte nuestra, así que queremos orar por usted en la semana, así que mándenos sus peticiones o cualquier pregunta o duda que usted tenga con relación al estudio, algún error, omisión, errores, pecados de comisión o de omisión, por favor nos dejan saber para bregar con eso y corregirlo. Y si no tenemos la contestación, pues lo buscamos, ¿ok? Y tratamos de hacer lo que tenemos que hacer. Ok, vamos entonces, ya habiendo discutido las preguntas de esa página 48. Entonces, en resumen, estos son los pasos a la salvación. Estos son los pasos a la salvación. Dios llama, ok, tengan sus Biblias, por favor, abiertas, amadas, para que me ayuden a estar leyendo. Como ven, los versículos bíblicos que están en negritas son los que vamos a estar leyendo aquí todos juntos ya. Así que vayan conmigo, perdonen que estoy acomodándolas aquí para ver si las veo mejor, sus caritas, y no las puedo ver todas a la vez, pero más o menos. Ok, para estar leyendo las lecturas, las que están en negrita son las lecturas que vamos a estar compartiendo aquí unas con otras, así que usted empieza a leer, porque no las puedo ver a todas para poder seleccionarlas, así que usted empieza a leer. Las que están no en negrita, no las vamos a leer, pero es porque ya usted o las hemos leído ya el día anterior, el martes anterior, o ya usted la debe haber leído en su estudio, en sus asignaciones.
Okay. Así que el primer paso, y estas son estas cosas, estos pasos no están en su manual, ok, estos pasos no están en su manual, lo puede hacer sus propias notas, pero también recuerde que después yo le envío esto por email y va a tener acceso a esta presentación. El primer paso, Dios nos llama a salvación, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en Romanos 8, 29 al 30. Dios atrae a uno a sí mismo. Alguien que me lea Juan 6, 44, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, gracias, Ana. Así que ahí lo vemos, ¿verdad? Bien claro. Ninguno, ninguno. Una declaración universal, ¿verdad? Universal, pero negativa. En vez de decir universal positivo, sería todos, sí. Universal negativa es ninguno, ¿ok? Nadie, no. Así que Dios nos llama a salvación, Dios nos atrae a Él mismo. Próximo, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Fíjense, quiero que vayan, cuando vayamos leyendo esto, piensen en usted misma o piensen en usted mismo. Cuando usted vino, si usted pues es hijo de Dios, pues piense como eso pasó, el proceso como pasó, cómo fue que poco a poco, cómo llegamos y después vamos a ver dónde es que estamos, ¿verdad? Así que Dios nos llama a salvación, nos atrae a Él mismo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ok, muchas gracias. Así que ahí está específicamente una de las funciones del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Y específicamente Jesús, Jesús es quien está hablando en este pasaje, y específicamente Jesús dice, una de las maneras de las cosas de lo cual convence el Espíritu Santo es de pecado. Y el pecado mayor que cualquier ser humano puede tener es no creer en Jesucristo, ¿ok? No creer en Jesucristo. Ese es el pecado, el peor pecado que podemos cometer y con consecuencias eternas, ¿verdad? Eternas. El próximo, Dios concede el arrepentimiento, nos convence de pecado y nos da también el arrepentimiento, nos lleva a arrepentimiento. Alguien que me lea 2 de Timoteo 2:25 y otra persona Hechos 11:18. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ok, muy bien. Fíjense que ahí habla, por eso el verbo es, gracias, Cuca, por eso el verbo es conceder el arrepentimiento. Así que fíjense cómo seguimos aquí viendo cómo Dios tiene esa iniciativa. Ok, fíjense que los sujetos, por lo menos aquí vamos a ver del 1 al 6, nos faltan dos que vamos a ver en la próxima diapositiva. En esta diapositiva vemos cómo el sujeto es Dios. Dios llama a salvación, Dios atrae a uno a sí mismo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero es Dios mismo, el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Dios concede el arrepentimiento. ¿Quién tiene Hechos 11:18? Por favor. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué nítido, ¿verdad? Gracias, Turín. Qué chévere ese versículo, ¿verdad? Esos son, acuérdense que ahí está empezando, ¿verdad? La iglesia, después que Jesucristo ascendió, y entonces en las predicaciones, después de Pentecostés, las predicaciones, pero recuerden que la iglesia empezó en Jerusalén, a los judíos, y esa fue el mandato, las instrucciones que dejó Jesús antes de su partida, de su ascensión, que se predicara el evangelio, y la iglesia donde empezó donde nació fue en Israel, para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, y ahí vemos las expresiones de que pues se convirtieron gentiles, venían al arrepentimiento, se arrepentían, y los judíos dicen con signos de admiración, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que ahí vemos que Dios da el arrepentimiento, lo vemos en Timoteo y también lo vemos en Hechos. Próximo paso, número 5, Dios da a uno la fe para creer. Ya vimos 2 de Pedro 1:1, ya lo discutimos, y Efesios 2 del 8 al 9, que esos son los versículos. No hablamos del versículo, lo hablamos después, vaya repasándolo, pero no se pierda la clase, ¿ok?
repáselo. La palabra es repáselo, no empieza a aprendérselo ahora. Diantri, es del 8 al 10, así que ahí no tiene ni los 3 que necesita. Ok, alguien que me lea Filipenses 1:29. Filipenses Porque a 1. vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ok, muchas gracias. Gracias, Estela. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ok, la otra parte no tiene que ver con esto, pero bueno, y dice que también que padezcáis por Él, que esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Leer, que es parte de lo que viene, Wow. Pero, ok, perdóneme, y volvemos a lo de la fe, que Dios es quien nos da la fe. En cuanto a Efesios 2, 8 al 9, que lo que nos tenemos que aprender, recuerden que ese versículo que ya nos lo sabemos, es que viene la fe, es por la fe, ¿verdad? Que la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo próximo que dice es, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto se refiere a la fe, ¿ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, es don de Dios, ¿ok? Regalo de Dios, ¿ok? Eso es lo que habla Efesios 2 del 8 al 9. Próximo paso, Dios justifica al creyente. ¿Se acuerdan? Esto es uno de los 5 pasos en la cadena, la justificación. Romanos 4, 25 al 5:1. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Ruth. Qué bueno escucharte, Ruth. Bienvenida. Entregado por nuestras transgresiones, resucitados para nuestra justificación. Y el 5:1, justificados pues por la fe. Así que vamos otra vez en un repaso donde vamos hasta ahora del 1 al 6. Dios nos llama a salvación, Dios nos atrae a Él, el Espíritu Santo nos convence de pecado, Dios nos concede el arrepentimiento, Dios nos da la fe para creer, Dios nos justifica, ¿verdad? Y dice que a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, ¿ok? No es simplemente por medio de la fe. Uno dice, fe, yo tengo fe. Pero mira, hermana, cuando usted escucha eso, y tenemos que velarnos nosotras mismas, ¿verdad? Nosotros mismos cuando decimos, yo tengo fe, yo tengo fe. La fe es una palabra que puede significar distintas cosas para distintas personas. Y no solamente su significado, sino que es importante distinguir en qué es esa fe. ¿Esa fe en qué? Porque hay mucha gente que tiene fe en ellos mismos. Yo tengo fe en que yo puedo hacer esto, o yo tengo fe en que mi hijo va a hacer esto, o en que mi esposo va a hacer esto. Puede ser fe en muchas cosas, así que es importante que cuando hablamos de la fe en cuanto a la salvación, ¿verdad? Es la fe en qué, y es esa fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la fe que es importante. Y último, vimos que Dios entonces nos da también la justificación. Así que seguimos, vamos entonces el paso número 7. Después que venimos nos quedamos en que nos justificó, ¿verdad? Dios entonces, el Espíritu Santo, de nuevo, los sujetos son Dios o alguna persona de la Trinidad. En este caso vamos al Espíritu Santo otra vez, lava y regenera. Alguien que me lea Tito 3:5 y alguien que vaya buscando Filipenses 3, por favor. Tito, después de Timoteo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, muchas gracias, Glorinía. Así que ahí vemos, y quizás cuando voy a leer el 4, pero es para darle, para que esté completo la idea, el pensamiento. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, este versículo lo habíamos visto antes, viendo por qué nos salvó, por qué nos dio salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahí vemos lo que mueve a Dios a darnos salvación. Nos salvó, ahora el 5, nos salvó.
Y esto repite lo que vemos en Efesios 2, 8 al 10. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque usted sea buena y yo sea buena, no porque cuando suman las cosas buenas que hago y suman las cosas malas que hago, como en un conteo de elecciones, ¿verdad? Quiénes votaron por tal y quiénes votaron por tal y hacen un tal y un conteo y vemos, no es eso, no es cuántas cosas buenas usted y yo hagamos versus cuántas cosas malas hagamos. Es por la obra de Jesucristo, por el Salvador, por la fe, por medio de la fe, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y aquí viene el punto del Espíritu Santo y el lavamiento y regeneración. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que esto nos debe recordar, y no lo vemos aquí, pero nos debe recordar el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Cuando hablan del Espíritu Santo, que Jesús le dice, es necesario que el que venga a mí, que nazca de nuevo, ¿ok? Que nazca de nuevo, y ahí es que habla de nacer del agua y del Espíritu. Ese encuentro, aquí es que es el punto también donde entra el Espíritu Santo, que nos abre esa conciencia y que tiene la habilidad y el poder, milagrosamente, una obra de Dios en nosotros, esta parte del lavamiento, de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Así que de nuevo es una obra que hace Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Y por último, lo de glorificó. Dios promete glorificar. Ya vimos Romanos 8:30. Alguien que me lea Filipenses 3, 20 al 21, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Excelente, gracias Alice. Y esta es la parte de la glorificación. Transformará el cuerpo de la humillación, nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿ok? Es la cuestión de la glorificación, y recuerden que esto va a pasar cuando venga Jesucristo a reinar en su segunda venida, es que va a pasar esto, ¿ok? Ok, vamos entonces a la parte D, que ustedes, ok, esta es la parte, ok, vamos a hablar de no hay una parte en su manual, ok, la parte del hombre en la salvación. La parte del hombre en la salvación es básicamente dos cosas, es como cuando... que esto yo no me acuerdo dónde yo leí esto, pero esto no es mío original para nada. Cuando hablan de una mujer embarazada, hay dos opciones, o está embarazada o no está embarazada. No hay una mujer media embarazada, o media no embarazada, o 2/3 partes, o 1/4 parte. Así que es either or, o sí o no. Y esta es la parte también que debemos, perdónenme. Oh, perdón. Ay, Dios mío. Perdónenme, está todo bien. Es que mi hija no encuentra unas medicinas, pero ahora yo estoy... Ay, Dios mío, que a lo mejor esas medicinas se botaron. Ok. Disculpen, ay, Dios mío. No, vamos a seguir. Perdónenme, discúlpenme. Ok. Miriam. Ajá, sí, dígame. No la veo, pero... En lo que tú resuelves, nosotros podemos aprovechar estos momentos para orar. Ok. Sí, sí, y fíjese, pastora, a lo mejor es un momento, puede hablar, usted recuerda lo que Glorini nos pidió de hablar del sufrimiento, o a lo mejor usted no tiene que hablar, o alguien que quiera hablar de eso, puede usted empezar, y si alguien también quiere, de verdad no se asusten, entiendo que está todo bien, lo que pasa es que hoy vienen los basureros. Ok, gracias, pastora, vengo ahora, gracias, pastora. Amén. Ajá, vamos a, siguiendo la línea, ¿verdad? De la duda que nos trajo, o duda no, sino que ella quisiera abundar, que es saludable. Hay muchas cosas que nosotros sabemos o las hemos estudiado en algún momento dado, pero que es bueno repasarlas.
Así que la inquietud de Glorini, aprovechamos estos momentos para hablar, ¿verdad? Hay situaciones que nos producen dolor, que nos producen tristeza, y es lo que en la escritura se llama diversas pruebas. En Santiago, o sea, yo haciendo memoria, porque como hace unos meses atrás yo estaba discutiendo en la clase de adultos la epístola de Santiago, rápido me vino a la mente, Glorini, ese capítulo 1 de Santiago, los versos del 2 al 4, pero específicamente, después que hace un breve saludo, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y son situaciones que parecen hasta paradójicas, porque como uno en medio de una prueba puede hablar de gozo. Entonces, ahí se menciona la paciencia es un don del Espíritu Santo. Es decir, que como Dios en su omnisciencia, porque Él todo lo sabe, Dios sabe que en nuestra naturaleza caída no es lo que sale natural. La paciencia no es algo que sea natural, sino que es algo que nos tiene que ser ministrado, algo que nos tiene que ser dado. Por eso es que Dios, a través de su Espíritu Santo, tiene esa dádiva, ese don, ese regalo, porque no es natural en nosotros. Como no es natural en nosotros tampoco sentir gozo en las pruebas. Y esos momentos de aflicción, si nosotros lo ponemos en la óptica de que es una prueba que Dios permite en nuestras vidas, no para Dios saber hasta qué punto llegamos o no para Dios saber cuál es nuestro nivel de espiritualidad, porque Dios es omnisciente y Dios lo sabe. ¿Por qué entonces Dios nos da las pruebas? Para demostrarnos a nosotros mismos y a los que están alrededor nuestro cómo se manejan las pruebas de tal manera que esa prueba no sea nociva para nuestras vidas. Uno puede enfrentarse a una angustia, a alguna situación dolorosa, profundamente dolorosa. ¿Qué más doloroso que perder a una madre, a un padre, un ser querido, una hermana? Pues mire, Dios a través permite esas circunstancias para que darnos a demostrar a nosotros mismos en qué nivel nosotros estamos y cuánto más nosotros tenemos que procurar esa llenura del Espíritu Santo, que es la que nos va a fortalecer, la que nos va a esa llenura del Espíritu Santo nos va a dar eso que para nosotros resulta paradójico, de hallar gozo en la prueba, porque cuando se pasa por el momento de la aflicción profunda, ahí es que uno sabe que necesita más de Dios. Con todas estas situaciones de la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos conocido más. En la iglesia entrábamos, salíamos, nos saludábamos, nos dábamos el besito, nos abrazábamos, pero ahora nos conocemos más, porque a través de toda esta prueba, de este anhelo de poder estar juntos otra vez, nosotros hemos comprendido que necesitamos centrarnos más en Jesucristo. Y ahí está el Señor, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, haciendo la provisión para que nosotros lleguemos a ese nivel. Es que el Señor, cuando estamos en una etapa, es como cuando el que está practicando para brincar la valla, y cuando ya lo logra, entonces le suben la vara y sigue practicando y le siguen, y el Señor no sube la vara. Cuando nosotros estamos en cierto nivel y a veces creemos que ya estamos tremendas en el Señor, entonces el Señor nos sube la vara
Y a través de la prueba, el Señor lo que hace es perfeccionándonos. Y nosotros estamos dando testimonio. Primero, cobrando conciencia de que estamos faltos. Y segundo, con nuestro testimonio, demostrarle a los demás. Esa es la prueba. Porque Dios no tiene que probar para ver si llegamos hasta, porque Él sabe hasta dónde llegamos. Lo recalco porque se repite tanto eso ya como por tradición. El Señor me está probando porque con el sentido para ver hasta dónde yo llego. El Señor sabe hasta dónde yo llego. Lo que pasa es que nos lo quieren revelar, porque los que no lo sabemos somos nosotros. Entonces el Señor, y cuando entonces cobramos conciencia en qué etapa estamos, como dije, nos sube la vara. Y así vamos camino a la perfección, camino a la santidad. Y siempre decimos, ¿verdad? Somos santos en construcción. Hermana Miriam. Gracias, pastor. Okay. Gracias, pastora, gracias. Estaba muted. Gracias, muchas gracias. Ahora me da envidia de lo que hablaron, pero después lo escucho. Después lo escucho. Gracias, pastora. ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero sí, se perdieron 4 medicinas que Vanessa cogió ayer para ella. Por error las puso en un sitio que en esta casa llevamos años de práctica, que las cosas que se ponen en ese sitio son para reciclaje. Y entonces David vio esos 4 potes allí, son potes de plástico, los cogió y los echó en el dron de reciclaje y ya se lo llevaron. El problema es que ahora va a tener que pagar las 4 medicinas sin plan médico, a precios originales, las 4, porque ya el seguro pagó por esas. Eso es vivir con personas con ADD, con déficit de atención, como dice mi hermano, cuesta. Porque se pierden los espejuelos, se pierden las pastillas, todas las cosas. Las llaves. Las cosas, y eso tiene un precio, pero nada, estamos bien, gracias a Dios, y se resuelve hoy que ellos 2 breguen. Los dejé allá abajo bregando con la cosa. Nada, es que fui a ayudar porque se habían quedado unas cosas en el pote y estábamos buscando a ver, pero no, las pastillas se fueron. Así que nada, pero eso es bobería. Gracias, pastora, una vez más. Gracias por ayudarnos con eso y disculpen mi ausencia. Es que quería ver si podía ayudar a buscar eso en el zafacón. Ok, así que esta es la parte del hombre. Ok, nos quedamos en que en cuanto a la salvación, la analogía es como que no, la cuestión del embarazo, ¿verdad? Que no hay mujeres que están media embarazadas o media no embarazadas, o están embarazadas o no están embarazadas. Pues esto es lo mismo con la cuestión de la salvación, ¿verdad? O somos salvos o no somos salvos. No hay personas media salva, un cuarto salva o 3/4 partes no salva. Partes no salvas o al revés, ¿verdad? 1/4 parte no salva y 3/4 partes salva. Así que la parte del hombre en la salvación tenemos 2 opciones. O el hombre responde a ese llamado de Dios y ejerce la fe en lo que Jesucristo ha hecho por él o por ella. Y esto incluye el quebrantamiento por el pecado. Vamos a leer esa porción, por favor. Alguien que me lea Lucas 18 y no puse el timer. Así que más o menos tengo que ver más o menos por dónde vamos. Ok. Llevas 33 minutos. Ok, gracias, pastora. Wow, de verdad. Ok. Por favor, ¿me puede decir, o usted o alguien, cuando vayamos por 1h15, 1h20, para entonces ir wrapping up y terminando? Gracias. Dios mío, parece que tengo la mente en Belén, pero yo estaba de lo más bien. No importa. Ok. Así que la parte de la salvación, del hombre en la salvación, responder a ese llamado y ejercer, lo que eso implica es ejercer la fe en lo que Jesucristo ha hecho por él o por ella. Y entonces esta parte, esto está aquí en la respuesta al llamado. Me gusta que se incluyen estas 2 cosas, porque no es simplemente la respuesta al llamado, oye, sí, eso me parece bien,
Porque cuando usted se pone a pensar en eso, en términos, ¿verdad?, humanos, uno dice, wow, me ofrecen salvación, me ofrecen vida eterna, me ofrecen perdón, me ofrecen reconciliación con Dios, me ofrecen ser hijo de Dios. Oye, pero eso está chévere, yo me quiero apuntar, apúntenme, ponme por ahí, apúntame por ahí, como cuando uno oye ofertas buenas y, oye, pero eso está chévere, apúntame. Y por eso es importante que cuando decimos que la parte del hombre es responder al llamado y ejercer esa fe, son unas cuantas cositas, ¿verdad? No es simplemente levantar la mano o levantar el corazón y decir, óyeme, eso suena chévere, yo quiero de eso, yo quiero. Esto es parte de responder ese llamado, ¿verdad? El quebrantamiento por el pecado. Alguien que me lea, bueno, y vamos a terminar la idea, el quebrantamiento por el pecado y una confesión de Cristo como Señor, ¿ok? Vamos a hablar primero lo del quebrantamiento por el pecado. Lucas 18:13, ¿qué dice? ¿Cómo lo expresa? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ok, muchas gracias, Alice. Así que es el quebrantamiento y se sentía tan indigno. Este es la de esto del fariseo con el publicano y como Jesús resalta, hace la diferencia de cómo el publicano se creía justo en sí mismo, se creía que sus obras eran, lo justificaban, sus obras lo justificaban versus el publicano que estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo por la vergüenza, por su convicción de pecado. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjense, como todo lo que habla del publicano indica su quebrantamiento por el pecado. Estaba lejos, no quería ni aún, no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho, pero no como usted y yo escuchamos dándose golpes en el pecho al revés, todo lo opuesto, ¿verdad? De sintiéndose miserable, sintiéndose poca cosa, pecador, y diciéndole a Dios, sé propicio a mí, pecador, reconociendo, como cuando vemos el relato del hijo pródigo, ¿verdad? De que voy a regresar, reconoció que había pecado contra el cielo y contra el Padre, ¿verdad? Ok, entonces incluye el quebrantamiento por el pecado, esa respuesta al llamado de Dios incluye quebrantamiento por el pecado y también incluye una confesión de Cristo como Señor. Alguien que tenga Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, muchas gracias, Marty. Así que es la confesión de Cristo como Señor, ¿verdad? Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y recuerden que esa palabra Señor es una palabra que habla de la soberanía, del reinado, de que Él gobierna. Así que es una cuestión no solamente de decir, como dice el versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. O sea, tiene que haber una confesión. Pero ¿cuál es esa confesión? Que Cristo, el Hijo de Dios, es el Señor. Yo le estoy dando ese señorío en mi vida, ¿ok? No es solamente decir que Él es el Señor de otros, que Él es el Señor de la gente de la iglesia, que Él es el Señor de los que están en ciertas condiciones en ciertos sitios, sino que Él es mi Señor. Yo reconocer es una cuestión, recuerden que es una cuestión de autoridad, ¿ok? Así que yo ahí estoy en esa confesión de Cristo como Señor. Envuelve también una sumisión, porque es yo reconocer que en mi vida yo no voy a reinar de ahora en adelante, que yo le estoy dando mi vida para que Él reine en mi vida, ¿ok? Y eso es importante. Asumir la responsabilidad. Entonces, esta es la otra parte. Así que la parte del hombre en la salvación, o responde al llamado de Dios, ejerce fe, y con esto, y incluyendo el quebrantamiento por el pecado y la confesión de Cristo como Señor, o esta es la otra opción, asumir la responsabilidad si no hace lo anterior, ¿ok? Y las consecuencias de eso. Esa es la parte del hombre en la salvación. Vamos entonces al número 2 romano. La próxima es la conversión. ¿Cómo es la conversión? ¿Ok? Dentro de la salvación, ¿cómo es la conversión?
la verdadera convicción de pecado y arrepentimiento. Vamos entonces a las preguntas en el 2 Romanos, que para ustedes deben ser la página 49, y vamos a ver esas las preguntas de la letra A. Y estamos en la sección la convicción de pecado. Esa es la parte que estamos viendo. ¿Qué le ha dado Dios a las personas para revelarles sus pecados? ¿Qué Dios dio? La ley. La ley, muy bien. La ley, Dios, cuando vemos ustedes y yo, los seres humanos, y lo vemos en la Biblia bien claro, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos cómo la ley lo que hace es que nos dice lo que está mal, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, vemos la ley, piensen en la ley de tráfico, ¿verdad? Y usted se supone que vaya a 35 y de momento la para un guardia y le da un ticket y uno como, Dios, ¿pero qué pasó? ¿Pero a cuánto yo iba? Ah, pues señora, usted iba a 50. Ah, es verdad, así que la ley era que era 35. Sí, señora, la ley era 35 y usted iba a 50. O sea, la ley nos indica, la ley nos da, ¿verdad? Cómo tenemos que andar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, lo que está permitido y lo que no está permitido. Ok, así que Dios dio la ley. ¿Cómo? Y la falta de no conocer la ley no nos exime. Exactamente, exactamente. Y no porque usted no lo sepa, eso no es excusa para nadie, ¿verdad? Ni en la tierra ni en el cielo, pero no, en el sentido de que no tenemos la excusa porque Dios ha dado su palabra, Dios dio la ley y Dios ha dado su palabra y la ha dejado y la ha preservado a través de la historia, ¿verdad? Desde que se empezó los primeros escritos de la palabra de Dios, lo que está incluido en el canon. Nosotros no tenemos excusa. Usted y yo tenemos ahí, lo que tenemos que hacer es ponernos a leerla, ponernos a meditarla, a estudiarla, a memorizarla y, por supuesto, a obedecerla, a ponerla en práctica, ¿verdad? Porque está la ley, ¿ok? Para que nos dice dónde es que estamos mal, cómo Dios ve, cómo Dios me ve, cómo Dios es, ¿verdad? Recuerden que como cuando dice Jeremías que lo que Dios quiere es que lo entendamos para entenderme y conocerme, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que vemos en la Biblia, lo veamos a Él, cómo es Él. Cuando nos vemos como somos nosotros y podemos ver cómo Dios ve a los demás y cómo Dios ve lo demás. Ahí lo tenemos, usted y yo tenemos que agarrarnos de eso e ir a la palabra, no pretender que la palabra por algún proceso químico, místico, misterioso y que ahí la iniciativa también la tenga Dios de aprenderme la Biblia, obligarme o por milagro, ¡ting!, sembrarla y tenerla ahí. Usted y yo tenemos que ir a esa palabra, pero tenemos acceso a eso y no tenemos excusa. Hay un montón de versiones en un montón de idiomas, un montón de estudios, de herramientas donde tenemos acceso a ver esa ley de Dios. Ok, próximo, cuando el pueblo se dio cuenta del error que había cometido crucificando a Cristo, esto es cuando está la iglesia primitiva, ¿cómo se sintieron en sus corazones? Se compungieron en su corazón. Muy bien, estaban compungidos de corazón, compungidos de corazón. Ahí es que vemos la convicción de pecado, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Del quebrantamiento, como cuando vimos ahorita en el Evangelio al publicano, que estaba de arrepentimiento, lo que tenía en su corazón. Muy bien, vamos entonces, y este es el resumen de esta parte de la convicción. Internalizar el mensaje del Evangelio comienza con una convicción y un reconocimiento de que el diagnóstico que da el Evangelio de nuestra condición espiritual es verdadero. Piense esto, piense en cuando usted le dio su vida al Señor, cuando usted tuvo un momento de conversión, piense en su conversión, a ver si esto fue lo que pasó. Internalizamos el mensaje del Evangelio y eso comenzó con una convicción y un reconocimiento de que el diagnóstico que da el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, de nuestra condición espiritual, como usted y yo estábamos cuando nos encontramos con el Señor y aceptamos ese llamado, que ese diagnóstico es verdadero, que cuando Dios dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ustedes espiritualmente están muertos, antes de venir a Dios, estamos muertos espiritualmente hablando. Nada, que pensemos en eso, cómo fue yo entiendo que hay personas que sienten que como que fueron cristianos toda la vida porque se criaron en la iglesia y a lo mejor se les hace difícil recordar un momento específico cuando tuvieron esa
darse cuenta, ¿verdad? Como ese aha moment, que se le prendió la bombilla de que, Dios mío, esa soy yo, esa soy yo. Pero digo, para mí fue chévere recordar eso, ese momento de cuando uno tuvo como esa conciencia de que sí, esa soy yo, están hablando de mí. A lo mejor yo no he matado, yo no he andado en la calle haciendo qué sé ni qué, pero sí, soy pecadora y como estoy, por nena buena que me crea, porque no he hecho esto ni aquello, ni he ido allá, ni he hecho lo otro, ni he dicho, ni he hablado, ni bla, 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 eso no me hace nada santa, eso no me da ninguna entrada a vida eterna, a perdón, a reconciliación con el Padre. Yo soy esa pecadora, yo necesito del Señor y confiar y darle mi vida a Jesucristo. Él es quien va a pagar el precio por mí. Yo soy pecadora, necesito de Él y entonces darle a Él mi vida, rendir mi vida a Él y para que Él reine en mi vida, que Él sea mi Señor. Una verdadera conversión incluye entonces una convicción y arrepentimiento genuinos, una convicción y arrepentimiento genuinos. Vamos entonces a la pregunta al 2 Romano B. Así que ya vimos en el A la convicción de pecado, ahora vamos a ver el arrepentimiento de pecado. Así que fíjense que son dos cosas, hacen la distinción, el manual, el estudio hace la distinción. Una cosa es la convicción, es como uno darse cuenta que sí, soy pecadora, ¿ok? Me doy cuenta. Eso no implica un arrepentimiento. ¿Ok? Piense en la historia típica de que cogen a un nene metiendo las manos en el jarrón donde están las galletas. O sea, caught with the hand in the cookie jar. Como hay una canción de nene chiquito, who took the cookie from the cookie jar? Who, me? Yes, you. No, not me. Bueno, nada, eso es de los nenes chiquitos, pero me acuerdo de eso. Y es que, o sea, lo cogieron con las manos en la masa. Eso en Puerto Rico, así como lo decimos, lo cogieron con las manos en la masa. Eso no implica, y alguien puede decir, es verdad, yo tenía las manos en la masa o yo tenía la mano en el jarrón de las galletas. Eso no quiere decir necesariamente que hay un arrepentimiento de que yo tenía las manos metidas en la jarra de las galletas. ¿Okay? Así que fíjese que es ambas cosas. Una cosa es la convicción de pecado y otra cosa entonces es el arrepentimiento de ese pecado. Porque fíjese que en el arrepentimiento es distinto y lo vamos a discutir ahora, ¿ok? Vamos a discutir ahora la distinción entre convicción y arrepentimiento. Vamos entonces a la pregunta esa B, 2B. La 1, ¿por qué el recaudador de impuestos le clamó a Dios en el templo? Que fue el versículo que leímos ahorita. Porque era pecador. Muy bien, porque él reconoció que era pecador. Él reconoció que era pecador. Y 2 Corintios 7, 9 y 10. Y esta es la parte importante aquí, donde se pone la cosa, el meollo del asunto. ¿Qué produce la tristeza según Dios por el pecado? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Así que la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Esos versículos son bien importantes, hermanas, porque la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. ¿Y a qué conduce esa tristeza? A la salvación. A salvación, muy bien, conduce a salvación. Fíjense la diferencia, esto es una analogía o un cuadro que expresa bien esto, que refleja esto bien. Fíjense en la diferencia entre la experiencia que tuvo Pedro cuando negó a Jesucristo. Recuerdan que Jesús se lo profetizó y le dijo, estoy orando para ti porque Satanás me pidió para zarandearte, pero yo estoy orando para que cuando regrese, yo estoy orando por ti, se lo profetizó. Él dijo que no, Pedro dijo, no muchacho, yo voy a ir contigo hasta la muerte, voy yo. ¿Qué pasa? Eventualmente sí niega a Jesús antes que cantar el gallo y después la Biblia nos relata cómo él lloró amargamente, ¿verdad? Después porque recordó las palabras de Jesús, Jesús se lo había profetizado, tú me vas a negar, ¿ok? Y fíjense que ese lloro que dice la Biblia que lloró amargamente, él tuvo un momento de arrepentimiento, ¿verdad? Y vino para salvación, lo que podemos llamar arrepentimiento, tristeza según Dios para salvación. Él se arrepintió y volvió, ¿verdad? A donde tenía que estar. Pero fíjense la diferencia con Judas, ¿verdad? Judas hizo lo que hizo, traicionó al maestro,
pero esa tristeza no vino a arrepentimiento. El fruto no fue un arrepentimiento genuino, no vino a salvación. Así que usted y yo, y piense en usted y en mí, vamos a pensar en nosotras mismas. Cuando a lo mejor ahora que somos unas viejitas, pues no nos aplica tanto, pero delante de Dios también nos podemos sentir bien más y tenemos momentos donde sabemos que hemos hecho, le hemos fallado al Señor, que hemos pecado, que no hemos hecho lo que teníamos que hacer o hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Esa convicción de que diantre yo lo hice mal puede tener, ¿verdad?, distintas ramificaciones o distintas consecuencias, distintas reacciones a yo estar consciente de que lo hice mal, ¿verdad? Y hay momentos donde usted y yo hacemos las cosas mal y como que, ay, Dios mío, es verdad, lo hice mal, ay, Dios mío, otra vez. Y ahí se queda, ¿verdad? Ahí se queda. Y hay momentos donde hacemos unas cosas y tenemos entonces, sí, de verdad, unos encuentros bien serios con el Señor y la consecuencia de eso, el producto de eso es que viene a ser una tristeza según Dios para salvación, para reconciliación, para no, Señor, de ahora en adelante, o sea, ayúdame a bregar con esto. Y son, digo, no sé si, ¿verdad?, me entienden lo que estoy tratando de decir, que hay momentos donde llegamos a unos niveles y otros momentos como que sí, es verdad, lo hice mal, pero fíjate, qué sé yo, que si de unas mentiras o nada, chismes, lo que sea, con lo que sea que usted y yo bregamos y luchamos de día a día. Hay momentos y hay momentos, ¿verdad? Así que vamos a discutir ahora, lo que acabamos de ver es el arrepentimiento genuino, ¿verdad? El verdadero. Y lo que hemos visto en estas dos preguntas es que el arrepentimiento verdadero es mucho más que tener sentimientos negativos sobre el pecado que acabo de cometer, ¿verdad? O el pecado que he cometido, ¿ok? Me fui. Implica, el verdadero arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Recuerde que el arrepentimiento es que yo estoy caminando en una dirección, me doy cuenta, Dios me revela, me doy cuenta que estoy mal y entonces yo tengo que el arrepentimiento verdadero implica un cambio de dirección. Yo entonces voy a ir por otro lado. Yo no puedo decir, ay, es verdad, eso está mal y seguir por ahí, ¿ok? Porque ¿qué va a pasar? Voy a hacer lo mismo, voy a cometer el mismo pecado, voy a seguir con mi misma mentalidad, con mis mismas acciones, mis mismas palabras, mi misma actitud, etcétera. Así que implica que yo tengo que cambiar y ponerme de acuerdo con Dios. Ponerme de acuerdo con Dios, que mi mentalidad, o sea, que mi mente y mi corazón estén alineadas con Dios. Cuando yo peco, yo me desalineo de lo que Dios quiere que yo esté. O sea, yo estoy desalineada con Dios. Cuando usted y yo pecamos, nos vamos, es como irnos del carril, nos salimos del carril. El verdadero arrepentimiento trae que yo vuelvo otra vez al carril. Yo me encarrilo otra vez, ¿ok? Un cambio de mentalidad envuelve o implica pesar o tristeza santa por el pecado. No es un pesar o tristeza para caernos a palos, para sentirnos miserables, gusanas, yo soy una porquería, yo no valgo nada. No es eso. Por eso es que habla de un pesar o tristeza santo o saludable, ¿no? Por el pecado. Y que vaya de acuerdo con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Usted y yo no sentirnos tampoco peor de lo que me debo sentir, porque eso necesariamente no tiene un buen fruto, ¿ok? Si usted y yo nos sentimos incorrectamente o erróneamente mal por lo que hice, eso me puede llevar a otras cosas que no es necesariamente la restauración, la reconciliación, el perdón de Dios y el carril correcto, ¿verdad? Así que es un pesar o tristeza santo y saludable por el pecado. Implica también entonces volverme a Cristo y confesarle como Señor. Aquí está otra vez lo del confesarlo como Señor, ¿ok? El reconocimiento de que yo vuelvo a ti, ¿ok? Me encarrilo contigo, como tú piensas, como tú eres, como tú quieres que yo piense y sea. Y lo confieso otra vez como Señor, o sea, me someto otra vez a su autoridad, a Él como Señor, a Él como Rey, a Él como dueño de mi vida, a Él como el que decide, como el que tiene el mejor plan, como cuando pensamos, esto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu reino, se trata de tus planes, se trata de tus propósitos, se trata de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para mí y para los demás también, no solamente para mí,
para los demás también. Yo tengo que compartir este reino, no es mío nada más, no es Dios y yo. Este reino es de Dios y de muchos otros hijos, ¿verdad? Y yo también tengo que contar con que esos hijos también tienen peticiones, necesidades, ¿verdad? También como las mías, pero estamos todos, Dios no vino para poner mi vida y mi felicidad primero, mi felicidad, mi comodidad, mis necesidades no vienen primero, viene su reino. Fíjense que cuando oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Después que decimos santificado sea tu nombre, decimos venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no es nada más tu voluntad y en mí. Y aquí estoy yo y es lo que a mí me toca y los míos, ¿verdad? Es la voluntad de Dios en general para todos, para mí y para todos. Así que podemos decir que el arrepentimiento es alejarme del pecado y volver a Dios, ¿ok? No es alejarme del pecado, pero entonces dejo a Dios en una esquinita y nos vemos después, que tengo que bregar con otras cosas ahora, ¿ok? Es ambas cosas, me alejo del pecado, pero vuelvo a Dios, ¿ok? Y lo último, lo segundo que vamos a ver después de la convicción de pecado y el arrepentimiento de pecado, vamos entonces esa parte de volver a Cristo, la verdadera fe salvadora. Vamos a ver esas preguntas, 2 Romanos C, la 1. ¿Qué promesa se les ha dado a aquellos que claman al nombre del Señor? ¿Qué va a pasar? Serán salvos. Serán salvos, muy bien. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿ok? Si yo clamo en nombre del Señor, que fue lo que leímos en Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y usted sabe que esto no es simplemente que diga la palabra Señor, Señor, Señor. No es eso, ¿verdad? Es lo que vimos ahorita, de volverse a Cristo, de confesar a Cristo como Señor. Ese será salvo. Y es importante que lo veamos, porque no es simplemente que diga todo el que dijera el nombre del Señor, que clamare, que invoque el nombre del Señor. Hay mucha gente que ora cuando las cosas les va mal, cuando las cosas están bien apretadas y bien difíciles. Eso es como esto es una sanganería, pero es una observación que yo he hecho yo veía de estas novelas americanas que duran un montón de años y era parte de lo que yo hacía con mi papá. Mi papá llegaba temprano de trabajar porque empezaba en la madrugada a trabajar y ya temprano en la tarde pues él estaba en la casa y veíamos una novela que se llama, todavía está, The Young and the Restless. Y así fue como también yo practiqué la cuestión del inglés. Me gustaba porque así aprendí inglés oyendo a la gente hablar inglés. Y papi y yo veíamos eso y a mí, yo desde muchachita, esto fue yo desde escuela intermedia, veíamos esa novela. Y yo me acuerdo pensar que nadie se acordaba de Dios en las novelas, nadie era cristiano, por supuesto. Pero cada vez que había alguien en el hospital que se estaba muriendo, ahí todo el mundo iba para la capilla. Y yo me acuerdo, yo de muchachita decir, pero ven acá. Y claro, porque también eso, yo fui a la iglesia desde chiquitita, pues para mí eso era abierto y yo decía, Dios mío, aquí nadie se acuerda de Dios, pero cuando la gente está enferma, que la gente cree que se va a morir, todo el mundo, es que no fallaba las escenas donde están en la capilla del hospital orando para que, y ahí todo el mundo se acordaba de Dios. Y yo me acuerdo, yo le decía a esa papi, aquí volvemos otra vez a la capilla porque fulanito se va a morir. Y después decían, nada, cuando la gente salía de los problemas, nadie tampoco se acordaba de Dios. Ay, gracias Señor porque salvaste. Para nada, para nada. Esa era la escena en la capilla y no volvíamos a ver la capilla hasta que otro estaba a punto de morirse. Ok, así que el punto es, lo de clamar el nombre del Señor, y eso es lo que tiene que ver, que no es simplemente cuando la palabra dice todo aquel que invoque el nombre del Señor, no es cualquiera que venga por ahí y diga la palabra Señor, ¿ok? Así que implica el yo volverme a Dios, es la cuestión del reconocimiento de Jesús como Señor, implica una sumisión. Es como cuando... Ay, Dios mío, es que me siguen viniendo cosas a la mente y nada, pero tiene que ver, como cuando vemos lo que les conté ahorita de el pasaje de Gabriel hablando con María y diciéndole lo que iba a pasar, que ella iba a ser madre de Jesús y le dice pues y que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra te va a cubrir, el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra y
Ok, y entonces ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no he conocido varón, es lo que ella responde, que claro, siempre nos da pena con Zacarías, porque Zacarías dijo, ¿y qué va pero ¿y cómo es posible? Y la distinción que los estudiosos, lo que dicen, los comentaristas, lo que dicen es que realmente María no estaba preguntando, ¿eso de verdad va a pasar? Sino que ella creyó y lo que ella estaba preguntando es, ¿cómo va a ser? Pero no, ella no dudó realmente. Dándole el break, ¿verdad? Y el pobre Zacarías lo dejaron mudo porque no creyó. Pero el punto es que cuando, la respuesta de María, cuando ella dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón, porque ella estaba desposada con José, pero no habían tenido relaciones íntimas. Así que ella dice, pero ven acá, si este hombre y yo no tenemos nada, ¿cómo yo voy a tener un bebé? Así que Gabriel le dice cómo es que lo va a tener, pero es bien bonito porque Gabriel le explica cómo es que va a pasar, ¿verdad? Y lo del poder del Altísimo que la va a cubrir con su sombra, y por eso el santo ser que nacerá de ti va a ser llamado Hijo de Dios. Y le dice, para ayudarle en la fe de María, le dice, mira, y de hecho, tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo, y y ella era estéril, o sea que así que le está añadiendo parte de esto es para que ella aumentar su fe, le está diciendo, mira, yo te estoy diciendo todas estas cosas, pero sabe que si a ti te sorprende esto, mira también esto otro que Dios ha hecho. Elizabeth era estéril y ya tiene 6 meses de embarazo, así que ahí hay otro milagro, ¿verdad? Que Dios hizo. Y el 37 lo que dice es, porque nada hay imposible para Dios. Esto es Gabriel diciéndole a María. Así que casi nada, ¿verdad? Le dice, no te sorprendas, mamá, tú vas a tener un bebé, es verdad, tú no has tenido relaciones íntimas con José, pero tú vas a tener un hijo. Fíjate, tu pariente Elizabeth también va a tener un hijo y ella era estéril y es una mujer de edad avanzada, pero va a tener un bebé. Pero no te preocupes, así bien sencillo, porque nada es imposible para Dios. Mira qué cosa bella. Y aquí está la respuesta, y por eso es que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. La respuesta entonces de María. Entonces María dijo, estoy en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que vemos la reacción de María. Ella escucha lo que le dice el ángel, está como que, ¿qué? Espérate, pero ¿y cómo va a pasar eso? Él le explica, le dice, by the way, tu parienta también, pero no te preocupes porque para Dios no hay nada imposible. Y la reacción de ella es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí es que vemos la cuestión de la sumisión. Ella se sometió, ella creyó y se sometió. El ángel le dijo, esto te va a pasar, esto le está pasando a tu parienta, no te preocupes porque la reafirmación, para Dios no hay nada imposible, hermanas, y ese versículo, agárrelo para usted también hoy, agárrelo para usted, yo lo agarro para mí, para Dios no hay nada imposible. Y fíjese que ese versículo no es el único donde lo vemos en la Biblia que dice eso. En Génesis también, ¿se acuerdan cuando Dios también le profetizó a través de ángeles a Sara, que ella también iba a tener a Isaac? Ahí es donde vemos primero de que para Dios no hay nada imposible. También lo vemos en los evangelios. Jesús también lo dijo, porque para Dios no hay nada imposible. Así que hay varias veces a través de la palabra que vemos esa declaración, que para Dios no hay nada imposible. Así que usted reafirme eso en su corazón hoy, reafirme eso en su corazón, que para Dios no hay nada imposible. Eso no implica que Dios va a hacer todo lo que yo quiero que él haga. Eso no implica que Dios va a cumplir mi voluntad. Eso implica que si Dios quiere que pase, por imposible que parezca, Dios puede hacerlo. Y si está en la voluntad de Él, Dios lo va a hacer. Y lo que quiero resaltar es lo que yo entiendo que Dios espera de usted y de mí, ¿verdad? Que cuando tengamos esa fe, que esa fe se convierta en acción, en el sentido de que ella entonces, la acción de ella fue que ella se sometió a esa voluntad y dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras conmigo. Yo creo en eso, de que tú eres, para ti no hay nada imposible. Yo me someto, haz conmigo lo que tú quieras. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Así que ahí vemos, y eso es lo que lo traigo porque tiene que ver entonces con esto de la fe.
Vamos entonces, en la pregunta 2 Romanos C, la segunda, Romanos 10 del 8 al 10. ¿Qué debo entonces confesar? Que Jesús es el Señor. Muy bien, así que volvemos otra vez lo mismo. Jesús como Señor, una cuestión de autoridad, como rey, como soberano, como el que manda, ¿ok? No mando yo ya en mi vida, sino que yo mando, yo dejo que Él mande en mi vida, que fue lo que vemos que hizo María. Yo me someto, hágase en mí conforme a tu voluntad. Eso es lo mismo. Y B, 2B, ¿qué debe creer entonces usted? ¿Qué usted y yo debemos creer? En su resurrección. Muy bien, que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Muy bien, y eso es importante, es la cuestión, la obra de Cristo incluye todo, ¿verdad? Incluye su muerte, pero tenemos que llevarlo también hasta la resurrección, incluye hasta la resurrección, que es parte de la obra de Cristo. Así que vemos aquí que la fe es, y eso está, entiendo que está también en su manual, confiar en, aferrarse de, abrazar a Jesucristo, y que Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Fe, entonces, es confiar en, aferrarse de, abrazar a Jesucristo, quien es el objeto de nuestra fe. Y espero que eso en los momentos, en las situaciones donde ustedes se encuentren, donde yo me encuentro, que esto nos dé el ánimo, que esto nos anime, nos levante, nos recuerde, nos reafirme en quién nosotros hemos creído, cuál es la fe que debemos tener. No es una cuestión de pensar en la fe como algo mecánico, como algo que depende de lo que usted y yo hagamos, que depende de mí. Es en quién yo pongo mi fe. ¿Qué es lo que yo creo? No es que tengo que name it and claim it y yo lo declaro y lo afirmo porque yo soy hija de Dios. No, que nuestra fe sea una fe sana, que nuestra fe, el objeto de nuestra fe siempre sea Jesucristo, no en fulano, no en mengano, no en mis seres amados, no en mí misma, no en lo que yo puedo hacer, no en lo que otro va a hacer, no en lo que yo estoy contando que pase o no pase, sino que mi fe sea confiar, mantener mi confianza en, aferrarme de o en, abrazar a Jesucristo, quien es el objeto de nuestra fe. Y la verdadera fe está marcada, acompañada de buenas obras, que es lo que vemos, un ejemplo, lo que hizo María, ¿verdad? Lo que hizo María, una buena obra, no como que necesariamente hizo algo, pero ella reaccionó en fe, en sumisión, ¿verdad? Y aparte de eso, acompañada de buenas obras, como nos recuerda nuestro hermano Santiago, muy claramente. Alguien que nos lea Santiago 2 del 14 al 20. Está larguito, pero para tener el contexto completo. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno dice de vosotros, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Okay. Muchas gracias, Dina, muchas gracias. Así que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe está marcada o acompañada de obras. Fíjense que ese versículo, los versículos que nos tenemos que aprender para esta semana de Efesios 2, del 8 al 9, que nos habla de que somos salvos por gracia, pero somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y fíjense que dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No por obras, somos salvos por fe, por medio de la fe, no por obras. Somos salvos por medio de la fe y no por obras. Pero fíjese que el próximo versículo habla de que sí, somos salvos para buenas obras, que eso es lo que está aquí diciendo Santiago. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios
puso de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿ok? Así que eso es importante, lo que recalca Santiago en su carta, que no es una contradicción a lo que dice Pablo en Efesios, ¿verdad? No es que él está diciendo que no hacen falta las obras, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es, no hacen falta las obras para salvación, pero es un producto, las obras son un fruto, un producto de mi salvación, ¿ok? No son necesarias para la salvación, pero son un fruto o un producto de nuestra salvación. Así que están en conjunto. Ok, pastora, ¿por dónde vamos? Perdóneme, ¿cuánto tiempo llevamos? 1 hora, 9 minutos. Ok, pues nos falta un poquito. Ok, gracias, pastora. Ok, vamos entonces a la C. A la C, estamos todavía volviendo, ya habíamos visto volviendo a Cristo. Vamos entonces ahora a la pregunta 2D. La pregunta 2D. Ok, estamos, y usted está ahora en la página 50, en la página 50 de su manual. Convirtiéndose en siervos de la justicia. Ok, en Romanos 8, 1 al 2, para el creyente en Cristo, ¿cuál es el castigo por el pecado? Condenación. Condenación. Cuando usted y yo somos pecado, el producto del pecado, el fruto del pecado, el resultado del pecado es condenación, y lo podemos llevar hasta muerte, ¿verdad? De que la paga del pecado es muerte, ¿ok? Pero es condenación, la palabra ahí es condenación. ¿De qué es liberado entonces el creyente? Del pecado y de la muerte. Muy bien, de la ley del pecado y de la muerte, ¿ok? De la ley del pecado y de la muerte. Y según Romanos 6, 18, luego de ser liberado del pecado, ¿en qué se convierte entonces el creyente? Siervo de justicia. Siervo de justicia. Muy bien, siervos de la justicia. Recuerden que ahí la justicia es de la rectitud, de hacer las cosas rectas delante de Dios, de obedecer a Dios, ¿ok? ¿Y cuáles son los beneficios como resultado de ser siervos de la justicia? Santificación y vida eterna. Muy bien, santificación y vida eterna. Fíjense qué interesante. Yo creo que lo vamos a leer. Vamos a leerlo para hablar un poquito de eso ahorita, pero vamos entonces a la diapositiva. Así que vemos en esta sección, vamos a discutir, esos son los resultados de una conversión verdadera. Una verdadera conversión resulta entonces, que es lo que vimos ahora en estas preguntas, una liberación de la esclavitud del pecado. Pasan dos cosas. La verdadera conversión me libera de ser esclava al pecado. Juan 8, 34. ¿Quién tiene Juan 8, 34? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, así que gracias, Ana. Así que vemos que el que hace pecado es esclavo al pecado, ok, el que comete pecado es esclavo al pecado. Esto es, claro, el que antes de nosotros ser hijos de Dios. Entonces, la verdadera conversión resulta en eso, nos libera de ser esclavos al pecado. Y lo próximo que pasa es que entonces nos convierte, eso de la verdadera conversión, nos convertimos entonces en esclavos de la justicia o rectitud. Aleluya. Alguien que me lea toda esa porción de Romanos 6 del 15 al 23 para ver como que todo el proceso o todo lo que eso implica. Romanos 6 del 15 al 23. ¿Quién lo tiene? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte me la da la vida de Dios, es vida eterna. Eterna en Cristo Jesús. Ok. Ayúdenme, Dalia o Vivian. Gracias. Ok. Gracias, Alice. Gracias, Alice. Ok. No, Enid fue la que oyó, perdón, Enid. Gracias, la que leyó. Gracias, mamá. Ok, así es que aquí vemos cómo quería que leyéramos todo porque va como donde éramos antes, donde estábamos y entonces lo que sucede. Y este es el cuadro como lo presentamos, de lo que estamos hablando en esta diapositiva. Antes de venir a ser hijos de Dios, éramos esclavos del pecado y lo vemos aquí en este pasaje, cómo éramos antes y lo que Pablo está diciendo que de verdad que es como que, ¿verdad? Es como bien gráfico lo que cuando leemos, como él lo describe, lo que éramos antes, estábamos bajo la ley, no bajo la gracia, éramos esclavos del pecado para muerte. Y entonces como vinimos a ser siervos de justicia, antes éramos para iniquidad, presentábamos nuestros miembros y servíamos a la inmundicia, pero ahora para santificación, presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo lo que somos y lo que tenemos para servir a la justicia, ¿ok? Así que antes éramos esclavos al pecado y al convertirnos, al entregar nuestra vida, somos ahora esclavos de la justicia o de la rectitud, ¿verdad? De la obediencia a Dios. Y eso es la parte importante, ¿verdad? Ese es el cambio de la conversión. Éramos antes esclavos al pecado y nos convertimos ahora esclavos de la justicia o de la rectitud. Y eso es un proceso, y ese es el proceso que se llama santificación, lo que Romanos 8:29 llama ser conformados a la imagen de Cristo. Eso no es una cosa que pasa automáticamente usted y yo, cuando en el proceso de conversión, en esa decisión de cuando aceptamos ese llamado, cuando reconocemos, tenemos la convicción de pecado, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida, reconocemos nuestra necesidad de perdón, de salvación, de justificación, que no lo podemos nosotros traer por mucho que yo me esfuerce, no lo puedo hacer. Reconozco que esa justificación viene de Jesús y de su obra y entonces me entrego a Él, me someto a Él para que Él reine en mi vida y entonces empieza ese proceso de santificación. El Espíritu Santo que viene a morar a nosotros empieza a conformarnos a la imagen de Cristo, pero eso es un proceso que toma tiempo, no es una cosa inmediata. Usted inmediatamente es salva, pero usted inmediatamente no es conformada a la imagen de Cristo. No es una cosa que pasa inmediatamente, es un proceso, ¿ok? Lo anterior no significa, y esto es importante que lo veamos, no significa que los cristianos no pecaremos más. Los cristianos seguimos pecando. Recuerde que estamos en una lucha entre la carne pecaminosa y la naturaleza nueva. Así que vamos a ver esa lucha como lo describe Pablo en Romanos 7, del 15 al 25. Alguien que lo lea, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley. Otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, gracias, Glorini. Fíjense que aquí hay digo, no sé si a usted le pasa, pero cuando yo leo esto y escucho esto, digo, esa soy yo. Esa soy yo, ¿verdad? Esa lucha de que sabemos que yo debo hacer esto, sabemos
sé que no debo hacer esto, pero por X o por y hay veces que le echamos la culpa al otro, le echo la culpa a las circunstancias, le echo la culpa al estrés, le echo la culpa a la pandemia, le echo la culpa a mi esposo, a mis hijos, a la menopausia, etcétera, ¿ok? Y hago lo que no quiero, eso hago, y no hago lo que quiero. Y otra manera de verlo es que Pablo hace la distinción entre la ley de Dios y la ley del pecado. Esa también es la lucha, otra manera de verlo. La ley de Dios versus la ley de pecado. Y él dice varias veces que le echa la culpa al pecado que mora en mí. Él dice, yo tengo esta naturaleza, que yo soy hija de Dios, yo soy santa, yo tengo un nuevo rey, un nuevo dueño, pero aun cuando yo he tomado esa decisión y estoy bien clara, estoy segura, sé lo que hice, pero tengo esta lucha de que yo sé que debo hacer esto y sé que no debo hacer esto, pero termino haciendo lo que no debo hacer y termino no haciendo lo que debo hacer. Así que él describe bien claro y a veces lo repite y lo dice y se ve a veces como que un revolú, como un medio trabalengua, pero nada, en su tiempo, si tiene alguna duda, reléalo y se va a ver retratada, se va a ver retratado, porque esa es la lucha que todos los hijos de Dios tenemos y es una lucha que no va a terminar hasta el día en que seamos conocidos como fuimos conocidos, ¿verdad? Y que nos veamos y veamos al Señor y estemos con Él y tengamos una nueva naturaleza, el punto de la glorificación, ¿verdad? Vamos a tener esa lucha entre la ley del pecado y la ley de Dios. Él dice, el mal está en mí. Este es el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es reconocer que esa naturaleza todavía es parte de nosotros. Los cristianos seguimos pecando, es una lucha entre la carne pecaminosa y la naturaleza nueva. Entonces, estas son las cosas, estas preguntas las puse aquí, pero es para que ayudarnos a usted y a mí a que cuando nos estamos evaluando en esa parte de la oración, esa parte que hemos hablado antes de como una sugerencia en nuestro tiempo de oración y de hablar con el Señor de acampi, esa parte que escogemos, sea al principio, en el medio o después, el momento donde estamos en la confesión de pecados, hablando uno a uno, ¿verdad? De cara a cara, en la presencia del Señor, que nos estamos evaluando cómo estamos delante de la presencia de Dios en cuanto a eso. Estas son las cosas que debemos preguntarnos. ¿Cuánto deseo pecar? Para hablar de que si éramos, cuando hablábamos que éramos siervos del pecado, ¿verdad? Que éramos esclavos del pecado. Yo me miro ahora y analizando cuánto yo deseo pecar, cuánto yo deseo hacer lo que yo sé que a Dios no le agrada, lo que va en contra de la ley de Dios. Cuánto lo disfruto. Amo a Cristo, odio el pecado. Así que cuando hablamos esto de que los cristianos seguimos pecando y que lo anterior no significa que los cristianos no pequemos más, es una cuestión de cuán frecuente, con cuánta intensidad, y lo que usted y yo debemos ver cuando nos autoanalizamos y nos evaluamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos examine, que nos pruebe, que nos escudriñe. Lo que deberíamos, el anhelo es que veamos que ya no es un estilo de vida, ¿verdad? Ese pecado, sino que es cada vez, debe ser más infrecuente, menos intenso, y que el producto debe ser que yo tenga momentos de convicción y de arrepentimiento y que esos momentos vengan bastante rápido. Ves que si yo reconozco que hice algo mal, que yo no espere 3 días para bregar eso con el Señor, ¿verdad? Sino que lo breguemos frecuentemente, estemos analizándolo y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude en ese proceso. No porque estamos en una carrera de ver quién es la más santa y quién es la más buena y quién es la que tiene más estrellitas y más más menciones honoríficas, más premios, más medallas, más trofeos. No es eso. Es una cuestión en mi caminar, yo en mi caminar con el Señor. Cuán frecuentemente estoy saliéndome de ese carril y cuán rápido vuelvo al carril. Y la meta de nosotros los hijos de Dios es que vayamos, siempre nos vamos a salir, todos los días nos vamos a salir, pero que vayamos más rapidito, más rápido, otra vez nos encarrilemos otra vez
y nos pongamos otra vez de acuerdo con Dios en dónde debemos estar. Como yo pienso, como yo siento, mi actitud, mis acciones y mis palabras, ¿ok? Mientras más rapidito, mejor, ¿ok? Déjenme ver cuánto es que estamos aquí. ¡Wow! Lo que faltan son 2. ¿Cuánto tiempo llevamos, pastora? Perdóneme. 1:25. Uy. Te lo he estado poniendo en el chat, pero parece que... Ay, es que estoy acá meriendo, bendito, perdone, pastora. No, Perdone, tranquila, pastora, porque ahora las estoy viendo ustedes y ni siquiera tengo el chat que lo veo. Las estoy viendo ustedes. 1:25. Ok, pues vamos a dejarlo ahí y seguimos entonces la semana que viene. Es que estaba en... Ay, que lo quité para ver por qué página iba. Ok, lo dejamos ahí y la semana que viene entonces terminamos, cogemos entonces el 3 romano y el 4 romano, porque no quiero hacerlo muy extenso. Y la semana que viene entonces, si el Señor lo permite, entonces continuamos en la lección 6. Aquellos y aquellas que no han tenido tiempo de ponerse al día por la razón que sea, pues tienen un día más para ponerse al día con la lección número 6 y aprenderse los versículos de memoria para esta lección, Efesios 2 del 8 al 10. Así que me voy a retirar por aquí para de la grabación, pero las personas que están en Zoom no se vayan. Nos vemos entonces. Cualquier pregunta, duda que usted tenga, en confianza, escríbanos, déjenos saber para ayudarle, algún error, sugerencia, recomendación, etcétera. Aquí siempre a su orden. Nos vemos entonces, si Dios permite, la semana que viene, el 15 de diciembre, otra vez para terminar con la lección 6, Fundamentos de la Fe. Que el Señor les